Código Penal, es necesario que se cometa un homicidio con ocasión de una violación. La conducta homicida se debe llevar a cabo en un mismo contexto espacial y temporal. Esto es, que entre el acceso carnal y la acción dolosa que le causó la muerte a la víctima, existe un vínculo de proximidad o inmediatez temporal. En cuanto al elemento subjetivo, esto es el dolo, y es un dolo específico tanto de violar como de matar, puede ser deducido de la prueba que fue incorporada por el Ministerio Público, de la cual se infiere nítidamente, a nuestro juicio, más allá, obló con dolo respecto de ambas acciones, ejecutadas en su modalidad de directo, conclusión a la que necesariamente deberá arribarse de acuerdo a las pruebas aportadas en el juicio y que se analizarán a continuación. En el caso concreto, en cuanto al delito de violación con homicidio, este se produce el 10 de febrero del 2018. Se trata de un delito cometido por el acusado en la comuna de Conchalí, en la dirección de Yaima 1635, conocidos ya por todos como La Bodega, y este se produce entre las 17:30 horas, que es la hora de ingreso de la víctima a la bodega, y las 19:30 horas, que es la hora de salida del acusado ese día de la bodega. Los delitos de violación y homicidio son descubiertos el día 24 de junio del 2019, cuando se produce el hallazgo del cadáver de la víctima en el patio de la misma bodega donde se producen los hechos. Acá las declaraciones de los funcionarios de la BOCAR, el teniente Said y además el suboficial Aaron Jara, dan cuenta que después de haber encontrado el cadáver de Fernanda, en presencia de ellos se abre la lona en la que ella se encontraba envuelta. Ambos señalan que la única prenda que vestía la víctima, además de sus zapatos, era su vestido. Este vestido se encontraba enrollado en la zona de la cintura y además no tenía puesto ni su calzón ni su sostén, y ambas prendas presentaban desgarros en sus telas. Esto también lo pudimos observar con las fotografías que fueron exhibidas también al teniente Andrés Said y de las fotografías también exhibidas a la doctora Vivian Bustos, quien además, al declarar en este tribunal, especialmente sobre la pericia criminodinámica realizada en esta causa, señaló que las condiciones en que se encontraron las ropas, el vestido enrollado en la cintura y el sostén y el calzón separados de su cuerpo son indicativos de un delito sexual. Ella señala también que se trataría de un encuentro sexual contrario a las expectativas del agresor, que pudo haber determinado que la agresión concluyera con el estrangulamiento o la estrangulación de la víctima. La doctora Bustos también, al describir las fotografías de la ropa interior de la víctima, señaló que estas dan cuenta de una agresión sexual violenta. Luego de esta agresión violenta, accediendo el acusado por vía vaginal y anal a la víctima, frente a la resistencia de la víctima, Felipe Rojas puso un vínculo de género alrededor de todo el cuello de la víctima, el cual amarró con un nudo firme, apretado, sobre su cuello, que produce la estrangulación que le causó a ella la muerte. En cuanto al delito de homicidio de Fernanda, se acompañó como prueba su certificado de defunción, y para determinar la causa de muerte es importante la autopsia que realizó el doctor Juan Cornejo Cort, quien determina que la causa de muerte es por estrangulación por lazo, lo que es compatible con las zonas de infiltración hemorrágica encontradas en la zona derecha cervical de la víctima, las que pudieron ser observadas por los intervinientes cuando él las expuso acá en el juicio y fueron exhibidas. Se trata, señaló además, de lesiones del tipo homicida. En la autopsia también existe un hallazgo importante a juicio del Ministerio Público relacionado con el contenido que tenía el estómago de la víctima cuando fue realizada esta. En el estómago se encontró abundante líquido sin digerir, identificándose choclo, legumbres y algo de color naranjo, de acuerdo a lo que declaró el doctor Cornejo. Y también lo pudimos observar sin duda en las fotografías que fueron exhibidas.
Este hallazgo se relaciona directamente, a juicio del Ministerio Público, con la declaración de la madre de la víctima, doña Paola Correa, quien declaró ante este tribunal y antes de las policías, antes de que fuera hallado el cuerpo de la víctima, que el último alimento que ingirió la víctima antes de salir de su domicilio en dirección a la bodega y desaparecer posteriormente fue un plato de porotos con pilco que ella misma había cocinado. En este sentido, tanto el doctor Cornejo como la doctora Bustos fueron claros en señalar que el vaciamiento gástrico se inicia sobre 35 minutos después de la ingesta del alimento y puede durar hasta 4 horas después de esa ingesta de comida. Lo anterior confirma que la víctima murió a consecuencia de las acciones del acusado Felipe Rojas el 10 de febrero del 2018, entre que ella ingresa a la bodega y sale el acusado del lugar, es decir, entre la violación y la muerte existe un mismo contexto espacial y temporal. En relación a la conducta homicida llevada a cabo por Felipe Rojas, la doctora Bustos, al declarar sobre su informe criminodinámico, señala que la compresión del cuello con un vínculo, en este caso un trozo de lona enrollado sobre sí mismo, que comprimió las vías respiratorias, son resultado de una maniobra intencionada y no desapercibida y que se extendió por lo menos durante 30 segundos. Sin embargo, en este caso, no solo hay o no solo existe esta compresión en el cuello, sino que también la existencia de un nudo firme, este nudo realizado con el vínculo que tenía la víctima al momento de ser descubierto el cuerpo. La doctora agrega que la existencia de infiltrado hemorrágico en la estructura del cuello y en las estructuras respiratorias profundas da cuenta que las lesiones eran vitales al momento de ser producidas, ya que la autopsia comprobó los cambios de color en esa zona. Por otro lado también, y a propósito de lo declarado por la doctora Bustos y también por el doctor Cornejo, se utilizó energía elevada sobre el cuello de la víctima, lo que rompió vasos sanguíneos finos y estructuras profundas como la laringe y el hueso hioides. El elemento que ocasionó la compresión cervical era un elemento moldeable y tenía una estructura que coincidía con el trozo de lona que fue encontrado sobre el cuello de la víctima y que fue extraído del cuello, lo que confirma, a juicio del Ministerio Público, el dolo directo del acusado. El cuerpo, además, estaba en una posición fetal forzada, con una flexión importante, superando las flexiones normales del cuerpo, lo que es indicativo de que fue flexionado después de muerta. Esto, de acuerdo a lo relatado por la doctora Vivian Bustos, puede ser dentro de las 3 primeras horas de la muerte. Estas maniobras dan cuenta además de un operador vigoroso y además que tenía acceso a materiales como la lona con la que causó la muerte de la víctima y lona además con la que envolvió el cadáver. Otro elemento que también debe tenerse en cuenta para acreditar estos delitos de violación con homicidio, dice relación con el carácter violento de Felipe Rojas. Las declaraciones de los testigos Yana Tonelli, Rodrigo Sabo, ambos excuñados del imputado, que de hecho incluso vivieron con él, dan cuenta de haber presenciado eventos violentos del acusado respecto de su hermano Francisco y respecto de su madre. Incluso los dos describen el mismo evento en donde él habría sacado un cuchillo para amenazarlos. La violencia de su carácter también se comprueba por las declaraciones de la expolola, las escuchamos a través de declaraciones de 2 funcionarias, que da cuenta que una vez que él había terminado con su polola, en enero del 2018, continuó amenazándola de muerte, y posteriormente esta expolola realiza una denuncia el 20 de febrero y mientras estaba realizando esa denuncia recibe un llamado de Felipe Rojas, quien la llama, le dice que Fernanda había desaparecido y que si la policía preguntaba por él, ella dijera que él era un tipo tranquilo. Pero además, esto es corroborado con la declaración de Natalia.
Natalia comenta que después de que Felipe le cuenta que el 10 de febrero del 2018 él había estado efectivamente con Fernanda y qué es lo que había pasado al interior de esa bodega, luego le dijo que esto era mentira. Natalia le cree en definitiva esta mentira, pero posteriormente, dice ella, relata un evento que ocurrió en marzo del 2019, en donde él la agrede de manera verbal, ya la comenzó a maltratar, dice que le lanza un celular, que le lanza un cuaderno, que comenzó a gritarle, y ella en ese momento se da cuenta de que si Felipe podía de alguna manera ponerse violento de esa manera por algo tan pequeño, efectivamente sí podía ser el autor de la muerte de Fernanda. Finalmente también pudimos escuchar los audios incorporados a través de la misma Natalia, que son estos audios que Felipe le envía días antes de la desaparición, días antes del hallazgo, del cuerpo de la víctima, en donde se puede advertir el maltrato verbal, que ejerce en contra de Natalia, la autoría de los hechos y también la manipulación que él ejerce respecto de Natalia. En segundo lugar, en cuanto al delito de aborto violento del artículo 342, número 1. El estado de embarazo de la víctima era un hecho público y notorio. Todos los familiares que declararon aquí, los amigos de la víctima que declararon, conocían y sabían de su embarazo, el avance de este embarazo, y que era un embarazo sano y sin complicaciones de una mujer que tenía 21 años. También se pudo observar en las imágenes que pudimos ver de la salida de Fernanda del 10 de febrero del 2018, de Puntiagudo 4943 y de Yaima 1612, cuando se dirige hacia la bodega, que ella estaba embarazada y que tenía también una complexión más bien pequeña. De acuerdo a los testigos también, a las declaraciones de los testigos, el acusado también tenía conocimiento de que ella se encontraba embarazada. La declaración del médico, del tanatólogo, señala que cuando realiza la autopsia, a nivel de los genitales encuentra elementos y restos fetales todavía en el canal vaginal, y agrega que a través del informe, este reporte de antropología forense, se logra determinar que tenía 30 semanas de gestación, y además a través de los informes se logra acreditar, informes genéticos, que era hija de la víctima, de Fernanda Maciel. Asimismo también, el mismo doctor Cornejo señala que un embarazo es viable después de las 24 semanas y señala también que la muerte de la madre va a desencadenar la muerte del feto. La doctora Bustos, por otro lado, confirma lo señalado por el doctor Cornejo, declarando que ella, al momento del hallazgo, estaba presente en el lugar y vio los restos fetales, salir del canal vaginal. Señala que estaba la cabeza fuera y que visualmente ella pudo ver que por el tamaño de los huesos correspondía a un embarazo del tercer trimestre. A esa edad señala la doctora Bustos que se trata de un feto formado completo, que solo le falta madurez y que tiene un desarrollo neurológico bastante avanzado. Incluso agrega que desde la semana 26 a 28 ya hay posibilidades de percibir dolor en el feto. También las fotografías del sitio del suceso relacionadas con el hallazgo de la víctima, las fotografías de la autopsia y además la declaración de la perito Giselle Contreras del Servicio Médico Legal dan cuenta de la existencia de este embarazo. Y además tanto el doctor Cornejo como la doctora Bustos dan cuenta y son contestes en señalar que con los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima y su praxis, ellos señalan que la vida del feto es una vida totalmente dependiente de la vida de la madre y que el proceso de expulsión se produce a consecuencia de la muerte violenta de la madre, luego de la descomposición y posición en que se encontraba el cuerpo inhumado y la presión que ejercía sobre el mismo el bloque de cemento y la tierra que se puso encima. Por lo tanto, el aborto se produce a consecuencia de la violencia que el acusado ejerció sobre la víctima a sabiendas de que ésta se encontraba embarazada. En tercer lugar, respecto al delito de inhumación ilegal del artículo 320 del Código Penal, la forma de practicar la inhumación de un cadáver en Chile
está determinada por el Reglamento General de Cementerios, artículo 357 del Ministerio de Salud, y los artículos 135 y siguientes del Código Sanitario. En este caso, el cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de la bodega, esto es, en el patio de la casa donde el acusado violó y dio muerte a la víctima. Disculpe, ¿puede hacer referencia de nuevo a las citas legales que hizo? 357. Reglamento General de Cementerios, 357 del Ministerio de Salud y artículo 135 y siguientes del Código Sanitario. 135 y siguientes. Gracias. Continúe. Ya. El hecho de que haya sido enterrado y encontrado y exhumado, en definitiva, en el patio de esta bodega, se pudo acreditar con la declaración de los peritos Andrés Said, el suboficial Aaron Jara y también con la perito Silvana Cornejo. Ellos concurren el día del hallazgo y señalan en definitiva que son ellos, los dos primeros, quienes proceden a la excavación, levantan entre los tres, de hecho, la lápida de cemento que existía y sacan el cadáver desde el lugar. Ellos cavan, sacaron el cuerpo de la fosa. Luego también lo declara la funcionaria Karen Ponce, quien señala que se encontraba en el lugar y presenció aquello. También está la declaración de la perito María Antonia Benavente Aninat, las fotografías del lugar que pudimos ver al momento del hallazgo del cuerpo y de la fosa donde fue encontrada la víctima, y además los planos que fueron incorporados. Y pudimos observar que es el propio acusado quien realiza la fosa al fondo del patio de la bodega, lugar donde una vez fallecida la víctima, flexionó el cuerpo de la víctima para dejarla en una posición fetal forzada, luego la envolvió en 2 trozos de tela grandes, compactando el cuerpo de la víctima, para luego incorporarla en la fosa, cubrirla de cal, cubrirla de cemento y posteriormente cubrirla con tierra para tapar dicha fosa. Todo ello en contravención, evidentemente, con las normas legales y reglamentarias de inhumación que señalé previamente. El cuarto delito por el cual acusó el Ministerio Público es el delito de hurto simple del artículo 446, número 3 del Código Penal. Aquí es necesario señalar que ya en su primera declaración, la madre de la víctima, doña Paola Correa, señaló que la víctima salió de su domicilio portando solo sus llaves y su celular. Y su hermana, Valentina Maciel, en su declaración indicó que el mismo día de la desaparición de Fernanda, ella le hizo una videollamada a través de ese celular. Ella agregó las características del mismo, dijo que era un celular marca Huawei, color blanco, modelo i6. El testigo Nicolás Allende también se contactó por teléfono con la víctima antes de su desaparición. Además, como documento, se acompañó una publicación del aviso de venta de un celular de similares características y de valor del mismo, con un avalúo de 50.000 pesos, similar a un celular de esa época. También el comisario Orlando Vidal dio cuenta que la víctima tenía un celular, señalando el número de teléfono que lo utilizó el mismo día que desapareció, minutos antes de ingresar a la bodega. A diferencia de las llaves que portaba la víctima cuando ingresa a la bodega, el celular fue sustraído por el imputado el 10 de febrero del 2018, ya que este no apareció. La segunda parte de mi alegato dice relación con los antecedentes para acreditar la participación del acusado en estos delitos. A este respecto, la prueba tiene que ser analizada en su contexto global, es decir, analizando todos los antecedentes que se trajeron aquí al juicio, la prueba directa y la prueba indirecta, que apuntan todas en una misma dirección y que tienen por objeto atribuir responsabilidad a Felipe Rojas en todos los delitos que se le imputan. En cuanto a los medios de prueba directos, la Fiscalía señala que estos son el hallazgo del cadáver encontrado en una fosa en la bodega, la autopsia que se realizó a la víctima, las declaraciones de los testigos que se refieren a la desaparición y también a la condición de embarazo de la víctima, las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encontraban en Puntiagudo y en calle Yaima, que captan los movimientos de la víctima y los movimientos del imputado los días 10, 11, 12 y 13 de febrero del 2018,
y los documentos que dan cuenta de las compras realizadas en la ferretería El Dato el 12 de febrero del 2018. En cuanto a la prueba denominada prueba indirecta, que como señala la profesora Marcela Araya Novoa, es una prueba de igual valor que a la que se denomina prueba directa, la única diferencia que existe entre la prueba directa y la indirecta es el número de inferencias o pasos que conecta un elemento de prueba con la hipótesis. Me parece importante igual explicar esto a propósito del análisis que hace el Ministerio Público, porque siguiendo a la profesora Marcela Araya, existe prueba directa cuando los enunciados tienen como objeto el mismo hecho. O sea, la prueba versa sobre el hecho principal. En cambio, prueba indirecta se verifica en contrario, o sea, cuando el objeto de la prueba esté constituido por un hecho diferente del que debe ser probado, pero jurídicamente relevante para los fines de la decisión. La prueba entonces es indirecta en sentido estricto porque ofrece elementos de confirmación de la hipótesis sobre el hecho a probar, pero el juez puede llegar a esta confirmación únicamente a través de un paso lógico de un hecho, que es el objeto de la prueba, a otro, que es el hecho jurídicamente relevante. Hecha esta aclaración por parte del Ministerio Público, es importante señalar que esta investigación se desarrolla en base a dos momentos relevantes. El primer momento, que es el 10 de febrero del 2018, que es la fecha en que desaparece la víctima y ocurren estos hechos, y el segundo, que está relacionado con el momento del hallazgo del cadáver, que ocurre el 16 de junio del 2019, esto es 16 meses después de la ocurrencia de los hechos. O sea, nosotros acá, como Ministerio Público, tenemos que realizar un análisis de estas pruebas indiciarias para imputar la participación de Felipe Rojas en estos hechos. Y aquí me voy a referir a 10 puntos. El primero de ellos es que el único sujeto que tenía acceso a la bodega ubicada en Yaima 1635 en la comuna de Conchalí el 10 de febrero del 2018 era Felipe Rojas Lobos. Esto es muy relevante porque el cuerpo de Fernanda fue encontrado en ese lugar. El hecho que Felipe Rojas era el único sujeto que tenía acceso a la bodega el 10 de febrero de 2018 fue acreditado con la declaración de don César González, que de hecho le entregó sus llaves para que él pudiera ingresar a la bodega. También con la declaración de Cristian Rivera Troncoso, que era el encargado de la bodega, y tanto ellos como Francisco González, que también iba a la bodega, que era uno de los dueños, se encontraban de vacaciones en ese periodo. Por lo tanto, Felipe se quedó solo a cargo de la bodega, principalmente para darle comida a los perros y hacer algunas labores de trabajo menores. El segundo punto dice relación con que la víctima se encontraba embarazada de 30 semanas aproximadamente. La víctima medía 1,50 m aproximadamente, era de contextura delgada, mientras el acusado mide cerca de 1,80 m y tiene una contextura mayor a la de ella. El embarazo está acreditado por prácticamente todos los testigos y además por lo ya señalado recientemente en relación al delito de aborto al que me referí. Están las imágenes, las declaraciones del doctor Cornejo, de la doctora Bustos, están las fotografías del sitio del suceso. Eso en cuanto al embarazo. La contextura, en definitiva, la podemos advertir de las mismas imágenes de la víctima, de lo señalado también por las declaraciones del doctor Cornejo y la doctora Bustos. Y en cuanto a que ella tenía un embarazo de 30 semanas, está el informe, el reporte antropológico de edad gestacional de 30 semanas y además lo que declara la misma doctora Vivian Bustos. Respecto a la contextura del imputado, que es una contextura mayor, se puede advertir de la propia observación que realiza el tribunal directamente en este juicio y además también de las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad de Yaima Puntiagudo. Y también lo mencionan los oficiales a cargo del caso, don Felipe Parada y Karen Ponce. En tercer lugar,
el último rastro que se tiene de la víctima es concurriendo en dirección a la bodega el 10 de febrero del 2018 y ella no volvió a salir de ese lugar. La declaración de doña Paola Correa, dando cuenta del último momento en que ve a su hija, que es el momento en que ella sale de su domicilio, dice que fue en dirección a calle Yaima. La víctima vivía ahí en calle Puntiagudo, justo frente a la intersección de calle Yaima, que es donde está ubicada la bodega. Y eso es concordante con las imágenes del día 10 de febrero del 2018 de las grabaciones de las cámaras de seguridad de calle Puntiagudo 4943 y de calle Yaima 1612. Pero además, las grabaciones de las cámaras de calle Yaima 1641 y de Yaima 1644 no la ven pasar a continuación en dirección a calle Cordillera de los Andes. Además, se puede advertir que salieron los perros de la bodega, Benji y Frutilla, minutos después de que la víctima ingresó a la bodega, lo que queda de manifiesto con los videos exhibidos y con la infografía digital forense expuesta por el perito José Cáceres Godoy, reforzado además esto con las declaraciones de don Cristian Rivera, César González y los funcionarios de la PDI, Esteban Urrutia y Carolina Salazar, quienes declaran en definitiva reconociendo a estos perros, que son los perros de la bodega, y que esos perros solo salían si alguien abría la puerta de esa bodega. Además, como señalé, en las grabaciones de las cámaras de seguridad nunca se volvió a ver salir a Fernanda de esa bodega. Además, el equipo de teléfono de Fernanda, asociado a la SIM card, fue utilizada por última vez el 10 de febrero del 2018 a las 17:23, con el número del acusado Felipe Rojas Lobos, y la antena la posiciona cerca de esa bodega. Por otro lado, la declaración del testigo Nicolás Allende manifiesta que ese día Fernanda le dijo que se iba a juntar a fumar en la bodega con Felipe Rojas. En cuarto lugar, desde que Fernanda ingresó a la bodega hasta que fue encontrado su cadáver, nunca más se tuvo noticia de ella. Son contestes acá todos los testigos. Perdón, este es el punto 4, ¿no? Es el punto 4, pero está dentro de la participación. No, sí lo entiendo, pero dentro de los 10 que mencionó, ahora sí, pasó al cuarto. Así ya. Es. Adelante. Entonces, desde que Fernanda ingresó a la bodega, nunca más se tuvo noticia de ella hasta que fue encontrado su cadáver. Aquí todos los testigos son contestes que desde el 10 de febrero del año 2018 aproximadamente, a las 17:30 horas, nunca más tuvieron noticia de Fernanda. Acá es importante señalar que el testigo, el comisario Orlando Vidal de la PDI, al analizar los tráficos de llamada y el email del teléfono de Fernanda, da cuenta que ese teléfono fue usado por última vez el 10 de febrero del 2018 a las 17:23. Es decir, minutos antes de caminar desde su casa a la bodega, donde estaba Felipe, además, posicionado su aparato en una antena cercana también a la bodega. Ella no salió de esa bodega y su cuerpo fue encontrado en ese lugar. Y aquí es importante la declaración que realiza la perito María Benavente Aninat, porque ella declara que la fosa donde fue encontrado el cuerpo de Fernanda era un sitio del suceso primario. Es decir, ese cadáver se enterró en ese lugar y fue exhumado el día de su hallazgo. Lo mismo también se desprende de la autopsia realizada por el doctor Cornejo, que relató que en el estómago de la víctima fue encontrado abundante contenido alimentario, choclo, legumbres, y que el vaciamiento gástrico y además se produce sobre los 35 minutos después de la ingesta y antes de las 4 horas de la ingesta de comida. Y además que el vaciamiento gástrico es una función vital. Eso quiere decir que se detiene con la muerte. ¿Ya? Y como señalé, la madre anteriormente dijo que el último alimento que había ingerido Fernanda era un plato de porotos con pilco, concordante con el alimento que fue encontrado en su estómago cuando se le hizo la autopsia. Ahora, quinto punto. El día sábado 10 de febrero del 2018, en horas de la tarde, el acusado ingresó a bordo de una bicicleta a la bodega ubicada en Yaima 1635 de la comuna de Conchalí.
el acusado ingresa aproximadamente a las 17 horas a la bodega de Yaima 1635. Lo captan las cámaras de Yaima 1644, Yaima 1641, Yaima 1612. Es decir, él ingresa antes de que ingresa a la bodega Fernanda. Pero también es captada su salida aproximadamente a las 19:34 horas por las cámaras de Yaima 1612, Yaima 1641, Yaima 1644 y después por la cámara de Puntiagudo 4943. El imputado fue reconocido en esas imágenes por familia de la víctima, por Nicolás Allende, por Michael Ortega, Rodrigo Sabo, Rodrigo Olivares, Cristian Rivera y don César González. Él estuvo 2 horas en el lugar desde que ingresa Fernanda a la bodega y él sale de esa bodega. Cuando el acusado fue detenido, con autorización judicial, se incautaron no solo su teléfono celular, sino que también desde su domicilio una polera de colores verde, café y negro, con la palabra Greenfield en la parte delantera, en tono amarillo. Y además una bicicleta negra con unos colores rojos en la parte delantera. La pericia de identificación forense realizada por María Angélica Mendizábal logra determinar que la polera incautada ese día es de similares características a la utilizada por el acusado cuando ingresó y salió de la bodega el día 10 de febrero del 2018. Y la bicicleta incautada también presenta similares características a la bicicleta que utilizaba el acusado ese día y también la utilizada por el acusado los días 11, 12 y 13 de febrero del 2018 y que captan sus trayectos sobre este medio. Ahora, no solo los medios de las cámaras de seguridad dan cuenta de su ingreso a la bodega, también la infografía digital forense del perito José Cáceres Godoy, la mensajería que mantuvo el propio acusado con la víctima ese día de los hechos, la declaración del comisario Orlando Vidal, que da cuenta del análisis de tráficos de llamado, y señala que el último contacto, lo señalé, pero me parece relevante, de email de Fernanda, fue con el celular de Felipe Rojas, de 12 segundos a las 17:23 horas. Y analizado el teléfono que usaba Felipe en esa época, la señal de la llamada realizada a Fernanda es captada por la antena de Lanín 1620 de Conchalí. Esta antena está distante a 90 metros aproximadamente de esa bodega. En sexto lugar, el 12 de febrero del 2018, a las 9:21 horas, 09:21, se realiza una venta en efectivo de un saco de cemento San Juan. 11 minutos después fue captado Felipe Rojas esto es a las 9:32, por las cámaras de Yaima 1644, las 2 cámaras a bordo de la bicicleta en dirección a la bodega con un saco en su manubrio. Un saco de color café que tenía unos colores rojos, como describió la perito, y pudimos observar. Y luego la cámara de Yaima 1612 lo capta ingresando con ese saco a la bodega. Ese mismo día, a las 14:44 horas, en la misma ferretería, El Dato, se realiza la venta en efectivo de un saco de mortero piso. Luego, a las 14:54 horas, esto es 10 minutos después de la venta de ese saco, nuevamente fue captado el acusado Felipe Rojas Lobos por las cámaras de Yaima 1644 con un saco blanco en el manubrio de la bicicleta que manejaba e inmediatamente la cámara de Yaima 1612 lo va a ingresar con ese saco a la bodega, saco blanco. Acá es importante la declaración del dueño de la ferretería El Dato que nosotros pudimos escuchar, que es don Manuel Sandoval Rivera, quien reconoció estas 2 ventas realizadas el 12 de febrero del 2018 en su ferretería, de la lectura que realizó del detalle de la venta de la ferretería El Dato el 12 de febrero, reconoció incluso también la boleta
que él entregó a los funcionarios de Carabineros de la venta del boleto San Juan, del cemento San Juan, en donde se ve claramente la hora en que se realizan estas ventas, y que fueron incorporadas en el juicio. Y describió también las características del saco de envoltorio de cemento. Y por otro lado señaló un elemento que también nos parece relevante, que el mortero piso es una mezcla prehecha de cemento a lo que solo hay que echarle agua. Y que a la pregunta del fiscal, él señala que el mortero piso que él vendía en esa época, o sea, los envoltorios del envase que vendía en esa época y que vende incluso hasta el día de hoy, son de color gris y blanco. O sea, de las mismas características del saco que llevaba Felipe Rojas. De estos testimonios, más el análisis de las cámaras, es probable que el saco de cemento comprado a las 9:21 horas no haya sido suficiente para tapar esa fosa. Además que en definitiva este requiere de mezcla de otros materiales para que se pueda hacer el cemento propiamente tal. Por lo tanto, el imputado tiene que concurrir nuevamente para comprar una mezcla que es mucho más fácil de manipular o de mezclar, que es el mortero piso, y de esa manera prepararlo y poder inhumar el cadáver de Fernanda. Acá la pericia de identificación forense en relación a este día, 12 de febrero del 2018, realizada por María Angélica Mendizábal, da cuenta de la imagen donde se ve a Felipe Rojas en las cámaras de Yaima 1644 de este día 12 de febrero, con un saco de similares colores, dice ella, a la imagen del cemento San Juan que fue comprado en la ferretería, pero además también es de similares características al envoltorio de saco de cemento que fue encontrado en el sitio del suceso al momento del hallazgo de la víctima. En relación a este punto, la infografía digital forense del perito José Cáceres Godoy da cuenta de los movimientos realizados en bicicleta por Felipe Rojas el 12 de febrero del 2018, la distancia de la ferretería de la bodega, los trayectos que probablemente realizó Felipe Rojas para concurrir a la ferretería, luego volver hasta la bodega, y la compatibilidad que existe entre sus salidas, los trayectos, tiempo y compras realizadas en la ferretería El Dato. En séptimo lugar, el 13 de febrero del 2018, el acusado fue captado por las cámaras de Yaima 1644, revisando la ubicación de las mismas y dirección hacia donde apuntaban. Eso pudimos advertirlo de los videos de las cámaras de Yaima 1644 especialmente y Yaima 1612. También está en el video de la infografía forense del perito José Cáceres Godoy. Pero acá resulta especialmente importante también la declaración del testigo Cristian Lobos Trujillo, quien aparece junto al acusado Felipe Rojas, quien se reconoce que estaba ese día junto a él, revisando las cámaras de seguridad de Yaima 1644, ya que el acusado le pidió que revisaran las cámaras y ver hacia dónde apuntaban y si éstas apuntaban hacia la bodega. En octavo lugar, el día 14 de febrero del 2018, Felipe Rojas llamó a Cristian Rivera, uno de los encargados de la bodega, diciéndole que iba a renunciar. A nuestro juicio esto es relevante porque cuando declaró Cristian Rivera, señaló que antes de contratarlo, lo había contratado más o menos en noviembre del 2017, Felipe le había dicho que se quedaría todo el año. Luego, el 14 de febrero del 2018, lo llama insistentemente para renunciar. Es una decisión, a juicio del Ministerio Público, intempestiva, explicable solo por el delito que había cometido días antes. En noveno lugar, el 20 de febrero del 2018, el acusado, Felipe Rojas, llamó a su expolola Sofía, diciéndole que si Carabineros la llamaba para preguntar por él, no dijera que era violento. Y antes le dice que había desaparecido Fernanda. A nuestro juicio es una maniobra para desviar el foco de investigación. Y en este punto declaran dos funcionarias que le toman declaración a Sofía, que son Patricia Osorio Tello y Claudia Fernández Mancilla, funcionarias de la PDI, funcionarias de Carabineros. Ambas declararon que Sofía les dijo que era expolola de Felipe, que después de terminar la relación él la amenazaba de muerte y que denunció ese hecho a Carabineros, que fueron hasta el lugar donde ella se encontraba, los Carabineros, para tomarle la denuncia y que al llamarla le dijo que la llamaba por la desaparición de Fernanda y le pide que les diga a la policía que era una persona tranquila.
El funcionario José Jara Muñoz, que declaró también acá en el juicio, es quien recibió esta denuncia el 20 de febrero del 2018. O sea, ya había desaparecido. La víctima justamente además coincide con el día en que le toman la primera declaración a Felipe Rojas. Y recuerda en definitiva que mientras recibía la denuncia de amenazas que había realizado Felipe Rojas en contra de la víctima Sofía, ella recibió una llamada telefónica del mismo imputado. En décimo lugar, el 24 de junio del 2019 fue encontrado enterrado el cuerpo de Fernanda Maciel y los restos fetales de su hija en el patio de la bodega de Yaima 1635 de la comuna de Conchalí. Su cuerpo estaba amortajado, sin su ropa interior, con el vestido desgarrado al nivel del cuello y sobre este había cemento y cal. En el sitio del suceso además se encuentra un envoltorio de saco de cemento San Juan de 25 kilos. Acá es muy relevante explicar cómo se llega, en definitiva, al hallazgo del cuerpo. Y esto está relacionado con la declaración que efectúa la testigo Natalia. Ella fue quien se acerca a Carabineros a entregar información de cómo Fernanda había sido agredida por el acusado, sobre su fallecimiento y el lugar donde estaba enterrada la víctima. Lo que corroboró además con los mensajes de audio que ella entregó y que eran los que Felipe le envió los días previos al hallazgo del cuerpo. El tribunal pudo escuchar claramente. Ella declaró al tribunal, ella se presenta como una testigo creíble, una testigo veraz, una testigo que tiene un relato fiable y que es capaz de explicar por qué decidió ir a Carabineros ese día y contar lo que Felipe Rojas le había dicho el 10 de febrero del 2018 acerca de que él efectivamente sí se había juntado con esta víctima, que había tenido un problema con su expolola y que la víctima, Sofía, ella le contó, le dijo a Fernanda que Sofía lo estaba extorsionando y que Fernanda le dijo que también quería dinero, hubo una discusión, él la empuja, ella se golpea en la cabeza, muere. Él decide enterrarla en el patio. Eso fue lo que en definitiva le dijo Felipe Rojas a la testigo y señala además que hizo un hoyo en el patio trasero de la bodega y la enterró. Con ese antecedente se solicitó a Carabineros y a la BOCAR que concurrieran nuevamente al lugar denominado bodega, encontrando enterrado bajo una placa de cemento el cadáver de Fernanda Maciel, cuerpo que estaba momificado a consecuencia de la cal, envuelto de manera compacta con una tela, encontrando cal sobre el cuerpo y la tierra de la fosa. Además se encontraba en posición fetal, forzada, con una amarra, con un nudo en el cuello, la que posteriormente continuaba tomando ambas manos. A juicio del Ministerio Público, las pruebas directas mencionadas, así como estos 10 puntos a los que me referí recientemente, nos permiten confirmar que Felipe Rojas tuvo participación en estos hechos por los cuales fue acusado. En cuanto a las agravantes invocadas por el Ministerio Público, el Ministerio Público invocó 2 agravantes. La primera de ellas es la agravante del artículo 12, número 1 del Código Penal, en este caso, alevosía en su modalidad de traición. En este caso, el imputado engaña a la víctima no permitiéndole conocer sus verdaderas intenciones. Y acá, de las declaraciones de los familiares y amigos de la víctima, queda claro que ellos eran amigos y vecinos hace más de 10 años. O sea, vecinos de la casa de al lado, ¿ya? Que ellos se juntaban constantemente, eso lo dice Nicolás, se juntaban y se mensajeaban, además a través de WhatsApp, para juntarse a fumar. La víctima concurrió a la bodega solo portando sus llaves y su teléfono. Ella, lo que da cuenta es que ella iba a juntarse con un amigo. Iba así, como tantas veces lo había hecho. Además, el imputado la cita a la bodega, un lugar solitario donde la víctima no podía pedir ayuda y él tenía el control absoluto por cuanto tenía las llaves y sabía que nadie más llegaría a ese lugar. La segunda agravante invocada por el Ministerio Público es la agravante del artículo 12, número 6 del Código Penal, esto es, el abuso de superioridad de su sexo o fuerza.
tanto el doctor Cornejo como la doctora Bustos, los funcionarios a cargo del caso, Karen Ponce y Felipe Parada, y las imágenes de las cámaras de seguridad dan cuenta que la víctima tenía una complexión pequeña, menuda. Pero en este caso, esa situación además se ve agravada por su estado de embarazo de tercer trimestre. Aquello significa que la víctima tiene mayores requerimientos de oxígeno. Su embarazo no solo ocasiona mayores demandas fisiológicas, sino que provoca una mayor dificultad para desplazarse, para moverse rápido. Provoca cambios en el centro de gravedad, en el cuerpo, lo que facilita la caída. Produce dolor en la articulación del área pélvica, provoca fatiga en la musculatura lumbar, en definitiva, disminuye considerablemente sus posibilidades de defensa. Situación que también fue aprovechada por el acusado para cometer estos delitos, sobre todo porque el acusado tiene una contextura mucho más grande que la de la víctima. Ahora, en cuanto a la cuarta parte de mi alegato, que está relacionada con las hipótesis planteadas por la defensa. Por un lado, la defensa ha planteado que existe vulneración de garantías de los derechos del imputado y de una testigo de nombre Natalia, y por otro lado ha dicho subsidiariamente que aquí ha existido colaboración sustancial. Analizados los antecedentes, a nuestro juicio ninguna de estas dos alternativas se sostiene con la prueba rendida. Primero, no hubo vulneración de garantías del imputado, por cuanto las veces que declaró como testigo siempre se le advirtió de sus derechos como tal, en este caso el artículo 305 del Código Procesal Penal. Todas y cada una de las interceptaciones que se pidieron respecto del acusado y respecto de otros testigos fueron con autorización judicial. Necesitamos silencio, por favor, ¿ya? Antes de la detención de Felipe Rojas, se le tomaron 6 declaraciones como testigos, incluso menos que las declaraciones tomadas a doña Paola Correa, a doña Valentina Maciel, y una cantidad similar a las tomadas a Luis Petersen, a Cristian Rivera o a César González. ¿Por qué se le tomaron tantas declaraciones, uno podría decir? Si me preguntan por qué esta era una investigación compleja y en esa época aún no aparecía el cuerpo de la víctima. Respecto de Natalia, tampoco hubo vulneración de derechos. Es más, cuando ella declara ante el tribunal, dejan claro que fue ella quien se acercó a prestar declaración a Carabineros para entregar la información de la ubicación del cuerpo de Fernanda. De manera voluntaria es ella quien entrega los mensajes de audio que le envió Felipe y dejó en claro además ante el tribunal que nunca fue intimidada ni coaccionada por los funcionarios de Carabineros para declarar. En cuanto a la colaboración sustancial, cree el Ministerio Público que tampoco existe, ya que la esencia de la colaboración sustancial es entregar información con la cual el Ministerio Público no contaba antes de su declaración. Recién el 20 de diciembre del 2020, el acusado entrega una versión de los hechos. En esa época nosotros ya sabíamos dónde había sido encontrado el cuerpo de Fernanda, de qué había muerto Fernanda, que él era la única persona que estaba en el lugar y que tenía acceso a ese lugar, a la bodega, el 10 de febrero del 2018, que la última comunicación de Fernanda fue con el acusado y además que Fernanda había avisado a Nicolás que iba a la bodega a juntarse con él, que el cuerpo fue encontrado y que solo tenía puesto su vestido, el que estaba completamente fuera de su posición, dejando al descubierto sus senos y su vagina, y que su ropa interior tenía desgarros en sus telas. Otro elemento esencial del atenuante de colaboración sustancial es la oportunidad en la cual se entrega la información. Esta información fue entregada 34 meses después de la desaparición de Fernanda y 16 meses después de que fue encontrado el cuerpo y el acusado quedó detenido. Y más aún ni siquiera declaró ante este tribunal. Ahora que el imputado sea una persona mentirosa, no permite atribuirle responsabilidad criminal, porque el cargo no es un cargo, o sea, el cargo penal no es que él mienta, pero básicamente los relatos que él prestó
le restan mérito y credibilidad a su teoría de vulneración de derechos y su supuesto ánimo de colaboración. El acusado desde el primer día no solo negó los hechos, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo prueba para eludir su responsabilidad. Le mintió a la madre de Fernanda, diciéndole que el día 10 de febrero del 2018 había quedado en juntarse, pero que Fernanda no había llegado, y que ella nunca llegó, en circunstancias que él ya sabía que ella estaba muerta. Le envió un mensaje por WhatsApp a Fernanda el mismo 10 de febrero a las 8:05 p.m. escribiéndole: nunca llegaste, weón, te esperé caleta, en circunstancias que sabía que ella estaba muerta. Le pidió a un trabajador de la empresa que mintiera sobre el momento en que le habría devuelto las llaves de la bodega. Mintió cuando indicó a muchos amigos y familiares que estaba preocupado por la desaparición de Fernanda. El 12 de febrero del 2018, el acusado llamó cerca del mediodía a su jefe, Cristian Rivera, solicitándole medio día para salir a buscar a Fernanda, quedando claro en los videos que ese día él llegó temprano a la bodega, ingresó en 2 oportunidades con 2 sacos, se retiró de la bodega a las 18 horas aproximadamente, es decir, nunca salió a buscar a Fernanda. Mintió cuando señaló que había comprado cal para pintar la grutita y que está al interior de la bodega, que está en el interior de la bodega, y que sus jefes se lo habían solicitado. Mintió cuando en su primera versión sobre la muerte de Fernanda le dijo a Natalia que ella se había pegado en la cabeza. Le solicitó a Natalia que le mintiera a la policía sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo de Fernanda, lo que queda manifiesto en los audios. Y luego de 34 meses de la desaparición de Fernanda, ya acorralado por la cantidad de antecedentes existentes en su contra, entregó una declaración acomodaticia sobre la dinámica de los hechos, en relación a la muerte de Fernanda, lo que da cuenta de un patrón de comportamiento del acusado Felipe Rojas Lobos, caracterizado por la falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío y superficial y ausencia de culpa y remordimiento. La defensa también nos ha hablado del estándar de la duda razonable, indicándonos que aquello se refiere a certeza de cómo ocurrieron los hechos. La verdad que nosotros diferimos de dicha interpretación porque el caso que trae el Ministerio Público ante el tribunal tiene que ser creíble, la imputación seria, en definitiva, que se formula respecto del acusado, y debe exceder la valla de la simple sospecha con todos los antecedentes o el cúmulo de antecedentes que existan. En este caso, la prueba que ha sido incorporada por el Ministerio Público justifica la concurrencia de la hipótesis acusatoria más allá de toda duda razonable. La prueba de cargo anexada al juicio por la Fiscalía es una prueba consistente, sin contradicciones, que entrega coherencia y no afecta la competencia epistémica del conjunto de la prueba aportada en el juicio. En este sentido, el profesor Jordi Ferrer señala que para tener por probada la hipótesis de culpabilidad deben darse conjuntamente 2 condiciones. Primero, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de manera coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. En segundo lugar, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles e explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del imputado, excluido las meras hipótesis ad hoc. En simples palabras, primero, que se pruebe la hipótesis acusatoria y segundo, que se descarten otras hipótesis compatibles con la inocencia del imputado. La prueba rendida, analizada conforme a las reglas de la lógica, una valoración racional, encuentra corroboración con todos los medios de prueba directos e indirectos que fueron rendidos. Los medios de prueba no se contradicen los unos con los otros y por el contrario, la encadenación de cada uno de los hechos probados cumplen con el estándar de la razón suficiente que permiten tener por correcto y justificado el razonamiento y por ende el establecimiento de los hechos y la participación del acusado en los mismos. Ya terminando, y finalmente, estos delitos cometidos por el acusado Felipe Rojas Lobos contra Fernanda Maciel, especialmente la violación con homicidio, son las manifestaciones más extremas de violencia contra la mujer. Y no debemos olvidar que la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
En su preámbulo afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y en su artículo 7, letra B, obliga a los Estados partes a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por lo que Felipe Rojas Lobos debe ser condenado a juicio del Ministerio Público a presidio perpetuo calificado como autor de estos gravísimos hechos cometidos constitutivos de violación con homicidio, aborto violento, inhumación ilegal y hurto cometidos respecto de Fernanda Maciel Correa y la hija de 30 semanas que ella llevaba en su vientre. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso por 15 minutos, porque no sabemos la extensión del siguiente alegato. 15 minutos. Siendo las 10:46 minutos, reanudamos la audiencia y vamos a escuchar entonces al querellante de la delegación presidencial. Adelante. Gracias, vuestras señorías. En este caso, como en todos los casos de esta naturaleza, no hubo testigos presenciales que dieran cuenta de cómo sucedieron los hechos. Lo que efectivamente ocurrió y cómo ocurrió, solo lo saben la víctima fallecida, Fernanda Maciel Correa, y el acusado, Felipe Rojas Lobos. De modo que fue necesario reconstruir los hechos con la evidencia recabada durante 2 años y 10 meses de investigación desde que Fernanda desapareciera el 10 de febrero del 2018 a unos cuantos metros de su domicilio. Según la declaración de doña Paola Correa, madre de la víctima, y de don Luis Petersen, su expareja, esta causa partió como una presunta desgracia. Al menos así la familia lo pensó, que era una presunta desgracia. El único que sabía que esto no era así era Felipe Rojas. De acuerdo con la prueba rendida en esta audiencia de juicio, se han probado los siguientes hechos. El día 10 de febrero del 2018, Fernanda Maciel, a las 17:29 horas, salió de su casa de Puntiagudo 4943 rumbo a la bodega de calle Yaima 1635 en la comuna de Conchalí, distante a media cuadra, para reunirse con su amigo Felipe Rojas en ese lugar. Ambos compartieron unos minutos. Sin embargo, antes de salir de la bodega y sin que hasta ahora sepamos por qué, Felipe Rojas ataca a Fernanda por la espalda, le coloca un vínculo de tela de lona en el cuello y lo enrolla hasta estrangularla. En este contexto, además, el acusado la agrede sexualmente vía vaginal y anal, la inhumó dentro de unos sacos de tela en el patio de la bodega y la depositó en una fosa bajo una lápida de cemento y tierra. Así está probado con la exposición del perito José Cáceres Godoy, quien expuso en juicio al tenor del video incorporado como otros medios de prueba 47 y evidencia material 23, que da cuenta de la recreación de los desplazamientos de víctima y acusado que efectuaron ese día. El tránsito de Fernanda está registrado según la exhibición de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en calle Puntiagudo 4943 y en calle Yaima 1612. En tanto que el desplazamiento de Felipe es captado por las cámaras de seguridad de calle Yaima 1641, 1644 y 1612. Sabemos que Fernanda necesariamente ingresó a la bodega, primero
porque no se le vio continuar su trayecto hasta el poniente de Yaima, pues no fue captada por ninguna cámara, ni tampoco volvió sobre sus pasos hacia calle Puntiagudo. Además, porque instantes después de que desaparece su imagen de la cámara de Yaima 1612, los perros que resguardaban la bodega, Frutilla y Benji, son vistos en la calle. Y recordemos que, de acuerdo con la testigo Carolina Salazar González, funcionaria de la PDI, que tomó declaración a los dueños de la bodega, indicaron que la única forma en que los perros, ambos perros, estuvieran en la calle era que alguien les hubiera abierto la reja. El día 12 de febrero del 2018, Felipe Rojas adquiere un saco de cemento y un saco de mortero en la ferretería El Dato en Avenida Independencia y lo transporta a la bodega para terminar las maniobras de ocultamiento del cuerpo de Fernanda en la bodega de Yaima 1635, donde permanece hasta el 24 de junio del 2019. De acuerdo a la pericia de la doctora Vivian Busto, la muerte de Fernanda Maciel fue por estrangulación, que el elemento con el que se le causó la muerte fue un elemento duro que comprimió el cuello, rompiendo vasos sanguíneos finos en la musculatura cercana a la piel y en las estructuras profundas en el interior del cuello, como la zona cercana a la faringe y el hueso hioides. En tanto, la agresión sexual se explica por el vestido enrollado a la altura de su cintura y por las ropas íntimas que fueron encontradas desplazadas y desgarradas, separadas del cuerpo de la víctima. Sobre la agravante del artículo 12, número 1 del Código Penal, esto es, cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobreseguro. Se ha acreditado, particularmente con las declaraciones de la perito Vivian Bustos, que la víctima no presentaba signos de haberse defendido y lo atribuye a dos razones probables. Una de ellas, porque no advierte que va a ser estrangulada. Y nos preguntamos por qué podría haber sospechado siquiera Fernanda Maciel que iba a ser atacada por Felipe. Estaba con su amigo, con el que tenía una relación de amistad de varios años, se conocían desde niños. Tenían una relación de confianza y se habían reunido en la bodega por acuerdo mutuo y habían pasado un rato de esparcimiento que ya estaba llegando a su fin, según lo dijo el propio acusado en la reconstitución de escena. Además, de acuerdo con la pericia criminodinámica, el cuello de la víctima fue enrollado con el vínculo de lona con el agresor parado atrás y a la izquierda de ella, circunstancia que hacía imposible para ella defenderse o deshacerse del elemento que aprisionaba su cuello. En consecuencia, el acusado actuó a traición y sobreseguro en contra de Fernanda Maciel, con quien se encontraba solo en un lugar cerrado del que no era posible salir rápidamente, pues él contaba con las únicas llaves de acceso. Por lo demás, el evidente estado de gravidez de Fernanda hacía que su movilidad fuera lenta, impidiéndole, por tanto, reaccionar oportunamente para repeler el ataque, acreditándose así el elemento objetivo de la indefensión y subjetivo del acusado de aprovecharse de ese estado en el que se encontraba la víctima. En cuanto al agravante del artículo 12, número 6 del Código Penal, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Creemos que la prueba de cargo ha sido suficiente para establecer de manera objetiva la superioridad de fuerzas físicas del acusado Felipe Rojas respecto de la víctima Fernanda Maciel. Sobre el particular, el perito tanatólogo del Servicio Médico Legal, el doctor Juan Emilio Cornejo, señaló en la exposición de su informe que estableció la talla de Fernanda en 1,51 m y que su contextura era pequeña. Independiente de los fenómenos de putrefacción, no era una persona obesa, era delgada y pequeña, volvió a decir. A esto
Hay que sumarle el hecho de que Fernanda presentaba un embarazo de 30 semanas, conforme lo pudo establecer la perito antropóloga forense Giselle Contreras, quien realizó la pericia para determinar la edad gestacional del feto. Este estado de gravidez limitaba aún más la fuerza y el desplazamiento de Fernanda. Y es esta ventaja, sus señorías, el factor determinante al momento de cometer el ilícito, ya que la víctima no logró vencer la superioridad de fuerzas del acusado Rojas Lobos. El propio tribunal ha podido advertir la estatura y complexión del acusado, muy distintas a la de Fernanda, transformándose este en un elemento decisivo en el ataque a la víctima para concretar la empresa delictiva, pues tenía la certeza que aquella no podía entorpecer su actuación. A este respecto, y para ilustrar a vuestra señoría, cito un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Talagante en la causa 73-2016, que acoge esta agravante fundamentándola como sigue, si vuestra señoría me permite la lectura. Adelante. Sí. Se estableció en forma objetiva la superioridad de fuerzas físicas entre los involucrados en la agresión. En efecto, la perito Vivian Busto la describió como una mujer joven de 29 años, sana, de 1,60 m de estatura y 62 kilos de peso, lo que en las dos fotos incorporadas como medio de prueba número 3 se ve como una mujer de contextura normal. Asimismo, si bien trató de oponer resistencia a su agresor, esta fue vencida mediante las lesiones de contención que se evidenciaron en la autopsia y permitió al agresor causar el resultado deseado, su muerte. Frente a un hombre joven, a esa época de 24 años, fue capaz de doblegar y vencer la resistencia de la víctima. La defensa, sus señorías, alegó en su apertura que la Fiscalía y los querellantes intentaríamos vincular este caso como si se tratara de un caso de violencia de género o doméstica, contaminando el juicio para demostrar que el acusado es el culpable. Efectivamente, este no es un caso de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Se trata de un delito de violación con homicidio y sí, este es un delito de violencia de género. Y por eso es necesario que el tribunal juzgue este hecho con enfoque de género, porque la violación, como gran parte de los delitos constitutivos de violencia sexual, tienen como víctimas principalmente a mujeres y niñas. La violación no está fundamentada en un deseo sexual o en una libido descontrolada de un hombre, sino que la violación constituye una agresión por agresión sin más finalidad que la de obtener poder, de demostrar poder y control sobre un cuerpo femenino mediante el apoderamiento de su intimidad. La violación es un acto punitivo y disciplinador contra una persona vulnerable, por ejemplo, una mujer que camina sola por la calle que no se encuentra bajo el alero de la protección de otro hombre. La antropóloga y teórica feminista Rita Laura Segato, en su libro Las estructuras elementales de la violencia, define la violación como el uso y abuso del cuerpo de un otro sin que éste participe con intención o voluntad. La violación como expresión de violencia contra las mujeres se encuentra sancionada no solo en nuestras leyes internas, sino que también en diversos tratados y convenciones internacionales vigentes y ratificados por Chile, por tanto, incorporadas a nuestra legislación en base al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de la República. Por su parte, el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención Belém do Pará, señala que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación y abuso sexual. Por otro lado, el Manual de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias
elaborado por la excelentísima Corte Suprema en su página 43, señala que la violencia contra las mujeres tiene su origen en un ánimo o espíritu de dominación del hombre sobre la mujer. Es un comportamiento dirigido a someter, intimidar y humillar a la mujer, en el que el agresor quiere mostrar quién tiene el poder y se arroga el derecho a pasar los límites frente a un sujeto de quien desconoce su derecho a ser, la minusvalora y no la reconoce como igual a sí mismo. En otras palabras, la violencia contra las mujeres, y en este caso en específico la violencia sexual, perpetúa la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. De ahí que toda forma de violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y es deber y responsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones, actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, lo que implica investigar, enjuiciar y castigar a los perpetradores y asegurar que se proporcione protección y reparación a las víctimas. De lo anterior se sigue la importancia de juzgar con perspectiva de género, como ya lo hemos solicitado en nuestro alegato de apertura, de dictar un fallo libre de estereotipos de género. Los estereotipos se traducen en características, actitudes y roles que la ciudad atribuye a las personas partiendo de ciertas categorías que han sido aceptadas, mantenidas y reproducidas casi de manera natural en la cultura, generando de esta forma relaciones y situaciones discriminatorias. Por otra parte, se plantea la perspectiva de género como una herramienta metodológica que debe ser utilizada por la Judicatura para avanzar hacia la igualdad. En base a lo anterior, solicito a vuestras señorías no hacer eco de las alegaciones realizadas por la defensa del acusado en orden a opacar su responsabilidad o culpabilizar de alguna forma a la víctima de sus deleznables acciones. En efecto, la defensa intentó introducir información destinada a estos objetivos, como que la víctima estaba vinculada al narcotráfico, o que ella guardaba drogas, o que se había ido con un taxista, en fin. Nada puede aminorar o relativizar los hechos expuestos en este juicio, pues de hacerse se contribuye a su reproducción e impunidad, vulnerando la garantía de acceso a la justicia como derecho humano. Vuestras señorías, fallando con perspectiva de género, lograremos materializar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la vez se dará respuesta al mandato constitucional de observar y dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por estas consideraciones, por lo expuesto ya por el Ministerio Público, solicito en definitiva se dicte veredicto condenatorio y se condene al acusado Felipe Rojas a la pena de presidio perpetuo calificado por los hechos de los que ha conocido este tribunal. Mi clausura, vuestra señoría. Gracias. Gracias. Entiendo, señores, que están preparados para alegar ahora, ¿cierto? Para alegar hoy. Su señoría, en el caso nuestro, le queremos solicitar la posibilidad de hacer el alegato el jueves, pero el colega Sí. Duque, ya conversé con él y podría hacerlo hoy. Están en condiciones de realizar la alegatora. Ya, vamos a hacer de todas formas vamos a hacer un receso hasta las 11:30 y a las 11:30 entonces volvemos con su alegato. Ya. ¿Bien? Muchas gracias, muy señor. amable.
de los teléfonos que dan cuenta del desplazamiento del acusado que hizo por diversas calles una vez cometidos los hechos, la venta del teléfono celular, la compra del cemento, el recorrido de regreso que hizo hacia la fábrica. Resulta fundamental la compra del cemento y la boleta que fue exhibida que registra dicha operación por ser la misma bolsa hallada en el lugar de los hechos. Es un hecho indubitado también que el embarazo de Fernanda era conocido por el acusado, lo que resulta evidente además del estado físico que presentaba y a las declaraciones que ha prestado tanto la familia de la víctima de Fernanda como mi representado, señor Luis Petersen. Ha quedado establecido sin lugar a dudas que el aborto que tuvo lugar no es de aquellos permitidos por la ley, que su aborto fue consecuencia del actuar directo del acusado Felipe Rojas Lobos, quien mediante una alianza impidió el requerimiento de oxígeno de Fernanda, quien fisiológicamente se encontraba más requiriente de oxígeno por encontrarse en su tercer trimestre de embarazo. Lo anterior fue debidamente explicado en detalle, de manera clara y concisa, por la perito Vivian Bustos en audiencia del 27 de marzo del 2023, que no solo aseveró ante las preguntas que formulara este querellante que la estrangulación de Fernanda pudo producir que ella iniciara su trabajo de parto y rompiera su fuente, sino que además que ante la situación de un feto de 30 semanas, ese feto como reacción fisiológica a la pérdida del requerimiento de oxígeno comenzó a realizar movimientos respiratorios y a asfixiarse con el líquido amniótico que entraba en sus pulmones. Lo que resulta más gravoso aún, que dicho feto, con su sistema nervioso central ya desarrollado, podía percibir y experimentar dolor, y que la expulsión mecánica del feto ocurrió con posterioridad a la muerte de Fernanda, atendida la tremenda carga que recaía sobre el cuerpo de la fallecida, la losa de cemento y la tierra. Hablamos de un ser en gestación que estaba por nacer, a quien el acusado, por actuar directo, terminó con su vida aún antes que ésta pudiera iniciar. Se trató de un aborto provocado por el actuar del acusado, quien estaba en conocimiento, vuelvo a repetir, del estado de gravidez de Fernanda, por ser su amiga, por ser su vecina, por compartir con ella y con su familia. El aborto de Fernanda no ocurrió como un efecto de un derecho derivado de la autonomía de la mujer, no fue un aborto libre, tampoco fue el resultado de una política pública, fue única y exclusivamente producido por el actuar del acusado Felipe Rojas Lobos, quien ante él tenía dos vidas. La primera, la vida de Fernanda, quien al atacarla sexualmente y estrangularla hasta su muerte, provocó en definitiva también la muerte de la hija de Fernanda, de este feto en gestación de 30 semanas que llevaría por nombre Josefa. Todo esto ya explicado por la perito Bustos, que también afectó y puso término a la vida de la pequeña Josefa Trinidad. Una madre, un padre y una familia que tenía la legítima expectativa que ocurriría su nacimiento, un nacimiento esperado en un hogar propio para Fernanda y Luis, un embarazo deseado, donde el derecho a la vida conculcado se representa en este caso como una facultad jurídica de exigir la conservación y protección humana en sus dimensiones biológicas y psíquicas, lo cual no tuvo lugar atendido los actos cometidos por el acusado. En definitiva, sus señorías, si Fernanda murió estrangulada, como dice el servicio médico legal, su hija falleció tiempo después asfixiada por su propio líquido amniótico. El perito doctor Cornejo Cort, quien declaró en estrado, señaló que el feto se encontraba en posición con la cabeza que venía apuntando hacia el canal uterino. La posición de la madre hizo que el abdomen no se pudiera distender, pero que la putrefacción hace que pierda su tonalidad y termina expulsando el feto. Lo que llaman feto. Josefa Trinidad tenía protección no solo legal y constitucional, sino que además de diversos tratados internacionales y declaraciones. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño asegura el derecho intrínseco a la vida. Todo lo anterior nos permite, el día de hoy, estar aquí presentes, a mí y a mi colega Donaldo Duque, estando activamente legitimados para abogar por los derechos y garantías conculcados producto del actuar del acusado. Es un hecho, indubitado, y hay diligencias que así lo acreditan, que el cuerpo de Fernanda y de su hija fueron encontrados no por colaboración del acusado, sino por la incesante búsqueda encabezada por la familia de Fernanda, por mi representado Luis Petersen, por el Ministerio Público, por las policías, sumado a las declaraciones de testigos cuya búsqueda se inicia de manera casi inmediata al conocerse la desaparición y presunta desgracia de Fernanda. La defensa, durante toda la extensión del presente juicio oral, no ha planteado, y así ha sido su teoría del caso refrendada por su perito que declara en estrado, que el acusado ha colaborado sustancialmente con la investigación y que lo hace merecedor a que este tribunal le reconozca la atenuante del artículo 11, número 9. Pero analicemos la conducta del acusado durante el procedimiento. El legislador, en la norma del artículo 11, número 9, se limita a enunciar de manera genérica la circunstancia minorante de responsabilidad penal, requiriendo a su respecto que haya colaboración. Suministrar datos falsos e inexactos no es colaborar. La colaboración debe constituir el dato más importante de lo que no acontece, pues incluso aunque suprimiéramos el reconocimiento del acusado existiendo indicios, existiendo testigos, existiendo trabajo pericial multidisciplinario que declaró todo en estrado, así como aconteció en estos autos, igualmente se habría descubierto la ubicación del cuerpo de Fernanda y de su hija. En cuanto al segundo requisito, que la colaboración sea sustancial, la pregunta es, ¿fueron sustanciales en cuanto a un nivel de intensidad tal que nos permita sostener que las declaraciones y acciones del acusado ayudaron a la investigación? La respuesta es no, no ayudaron. No cualquier ayuda es apta para producir el efecto de disminución de responsabilidad dispuesto en el artículo 11, número 9, desde que esta norma estatuye que esta debe ser sustancial en el esclarecimiento del delito. Las múltiples declaraciones que prestó el acusado, señaladas por el perito, ¿de qué dan cuenta? De datos inconexos, de información contradictoria que no ayudan en el esclarecimiento de los hechos. El tercer requisito es que tienda al esclarecimiento de los hechos. No olvidemos, su señoría, que la reconstitución de escena fue solicitada por la defensa, en la cual participó el acusado, donde en todo momento estuvo acompañado de su abogada de confianza y donde se le leyeron sus derechos. Ayudó a esclarecer los hechos. Una investigación que ya estaba cercada y que lo apuntaba a él como el imputado de estos actos. Es necesario sopesar si la actividad desarrollada por el acusado a lo largo de todo el procedimiento, a la luz del cúmulo de evidencia reunida en el mismo, contribuyó o no contribuyó a la labor jurisdiccional de esclarecimiento de los hechos enjuiciados. La respuesta es interrogante, es un rotundo no. Las múltiples declaraciones efectuadas por el acusado, con aporte de antecedentes falsos, inexactos, contradicciones, ¿pueden entenderse acaso como una colaboración sustancial? Cuando estas mismas declaraciones fueron desvirtuadas con la evidencia de cargo del Ministerio Público, la respuesta nuevamente es un rotundo no. No hay colaboración. Cuando el hallazgo del cuerpo de Fernanda y de su hija hubieran tenido lugar de todos modos, donde la reconstitución de escena solicitada por la defensa, donde el cuerpo ya había sido hallado tiempo antes, el acusado, a través de sus declaraciones con datos inexactos o derechamente falsos, no asume los riesgos que sus dichos puedan significar, ya que de producirse en un primer momento se hubiese traducido una investigación más acotada y no de 5 años. Podemos sostener que la declaración del imputado ha sido decisiva para el esclarecimiento de los hechos. ¿Hubo acaso una disposición total,
completa, permanente, de contribución para la clarificación de los mismos en todas las etapas del juicio? No. ¿Hubo acaso antecedentes aportados respecto de todos los aspectos del delito, su participación, medios y forma de comisión del ilícito, circunstancias que rodearon al hecho concordantes con los demás antecedentes reunidos? No. ¿Hubo acaso una colaboración que le permitiera no recurrir a otros elementos de convicción o a su confrontación para determinar o no la certeza de la información entregada por el imputado? No. ¿Hubo acaso colaboración cuando la inhumación ilegal que realiza el acusado a Fernanda y a su hija tuvo por finalidad no ser descubierto, que sus actos quedaran impunes y no fuese juzgado a los ojos de la justicia? Como fuese expuesto en nuestro alegato de apertura, ¿cómo podría entenderse colaboración de parte del acusado, el mismo que secuestró, dio muerte y enterró a Fernanda y a su hija, para posteriormente presentarse ante la familia preocupado por su paradero? ¿Cómo podría entenderse colaboración de parte de una persona que secuestró, indujo aborto, mató e inhumó a ambos cuerpos, que tomó el teléfono celular de Fernanda, se apropia de él y para luego venderlo? Como ya fuese expuesto además también en nuestra apertura, el embarazo de Fernanda y su final a manos del acusado pueden y deben ser analizados desde la perspectiva y el enfoque de género. Y en esa actividad no es posible obviar la continua y sistemática violencia contra la mujer, ni olvidar casos de la historia legal reciente, como Antonia, como Gabriela, como Nabila, como Lisette, ni aplicar normativa internacional para el Estado de Chile como lo es la Convención Belém do Pará y como lo es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el instrumento más relevante para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, es la Convención Belém do Pará, en los casos de violencia de género contra las mujeres en sus distintas manifestaciones y discriminación. Durante el presente juicio debimos escuchar diversas argumentaciones que fueron promovidas por la defensa que se encasillan en un sesgo de género. Relacionar a Fernanda y a su familia con el narcotráfico durante el transcurso del presente juicio. Realizar preguntas y comentarios en alusión a los autos de alta gama en la casa de Fernanda, a los múltiples celulares y chips de Fernanda. Realizar comentarios en su contraexamen a nuestro representado Luis Petersen respecto a su paternidad de la hija de Fernanda. La pregunta realizada por la defensa al perito Carlos Gutiérrez de la prueba propia del otro querellante en audiencia del 30 de marzo del 2023 sobre la vida sexual de Fernanda, al preguntarle si acaso Fernanda había mantenido relaciones sexuales antes de salir de su casa. Las preguntas que realizara la defensa a la madre de la víctima en audiencia de fecha 7 de marzo del 2023. Si Fernanda tenía varios celulares, si Fernanda había tenido problemas con la justicia, si había sido investigada, si se le intentó vincular al mundo del narcotráfico. Su señoría, la defensa solicita reconocimiento sustancial en el esclarecimiento de los hechos, pero lo hacen con un marcado acento en el estereotipo de género que estuvo presente durante toda la investigación, que obstaculizó el debido proceso, que retrasó el acceso a la justicia, que aumentó el dolor y revictimización de las víctimas familiares y cercanos, que han debido escuchar durante todo el juicio imputaciones de que Fernanda y su familia estaban vinculados al mundo del narcotráfico. Sus señorías, si Fernanda consumía marihuana, si tenía una vida sexual activa con su pareja, si afuera de su casa había autos, ¿son acaso argumentos justificantes o exculpantes de responsabilidad para el acusado? No, son sesgos de género, cuya única finalidad es debilitar la posición de víctima de Fernanda. Esta presunta asignación de responsabilidad y deslegitimar su propia historia sirven como muestra de la discriminación existente en el caso de autos. Esta parte querellante demostró en base a sus intervenciones durante todo el desarrollo del juicio que las acciones cometidas por el acusado resultan subsumibles en los tipos penales de secuestro con homicidio, de violación reiterada, de aborto, de inhumación ilegal y de hurto simple, con las siguientes circunstancias agravantes, las cuales dan cuenta no solamente de la magnitud del injusto, atendida la naturaleza de la acción, la calidad de la víctima y los medios utilizados, junto a la gravedad del daño ocasionado, consideración que implican un mayor reproche.
La primera agravante es la del artículo 12, número 1, cometer el delito contra las personas con alevosía. Esto ha quedado fehacientemente acreditado durante el transcurso del presente juicio, al solicitarle al acusado a Fernanda no llevar a su perrita, no llevar a su mascota al lugar de encuentro donde habían acordado, citándola a ella sola. Estos hechos, además, ocurren en un ámbito de intimidad y en un espacio donde el acusado predispuso un escenario para no ser fácilmente observado ni descubierto. Con todo, el mayor grado de culpabilidad del autor en el ilícito se fundamenta en la crueldad y en la brutalidad en la comisión del mismo, en contra de quien, vuelvo a repetir, era su amiga de infancia, era su vecina, demostrando no solo un desprecio a su vida, sino que una subvaloración en su calidad de mujer que se evidencia en el ensañamiento físico y moral con el cual actuó. A mayor abundamiento, esta agravante comprende tanto la traición como obrar seguro, siendo lo esencial la indefensión de la víctima. Se fundamenta en una mayor dañosidad social y una protección más intensa a quienes se hallan en una situación de inferioridad. La segunda agravante que concurre en el caso de auto es la del artículo 12, número 4, aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. Después de la consumación del hecho, enviar un mensaje, que el acusado enviara un mensaje al celular de la víctima preguntándole por qué no llegó. Acciones tales como cortar su flujo de oxígeno, amordazarla, impedir su libre movimiento, preparar la fosa, comprimir el cuerpo, lo que la perito María Benavente en su declaración del 14 de marzo del 2023 denominó como intencionalidad del agujero en cuanto a su accesibilidad, visibilidad y ocultamiento. Las circunstancias de la comisión del homicidio, analizadas durante el desarrollo del presente juicio, permiten también razonablemente dar establecido que para la realización de esta acción homicida se aumentó el dolor de la víctima más allá del sufrimiento propio de la ejecución del homicidio. En consecuencia, concurre el elemento subjetivo del ensañamiento, esto es, representado por la expresión deliberada e inhumanamente, al permitir que Fernanda, embarazada de su hija, muriese producto de la falta de requerimiento de oxígeno. Fernanda estrangulada y su hija asfixiada. Provocó además que la víctima, y por extensión su hija, que se encontraba en su vientre, experimentara un sufrimiento que sobrepasaba el límite marcado por su inhumanidad. Y además, y pese, cosa que no sabemos al día de hoy, pese a la segura exteriorización de ese dolor de ser estrangulada, ese dolor por parte de Fernanda, el acusado continuó con su actuar hasta producir la muerte de ambas. La tercera agravante, la del artículo 12, número 6, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas. El testimonio de la perito del Servicio Médico Legal, la señora Vivian Busto, ha quedado demostrado que la estrangulación ocurrió por un lazo firmemente ceñido en el cuerpo, a la existencia de un nudo particularmente apretado que la persona no debió ser capaz de resolver. En este caso, cuando hablo de la persona me refiero a Fernanda, no debió ser capaz de resolver para recuperar su movilidad cervical, a la existencia de un surco en el cuello, a la existencia de un filtrado hemorrágico en la musculatura del cuello y a la existencia de infiltrado hemorrágico en la existencia respiratoria profunda. Hablamos de una maniobra intencionada, no desapercibida, que se extendió a lo menos por 30 segundos, en lo que normalmente, si la persona está consciente, hay evidencia externa a través de gestos y ruido. Si la conducta mantiene una conducta intencionada por parte del autor, el acusado aquí presente, se aseguró de estrangular a Fernanda hasta llevarla a su muerte. La perito señala un encuentro sexual contrario a las expectativas del agresor. Señala además maniobras tendientes a envolver, proteger, que indicaban a un operador vigoroso con capacidad para manipular, doblar y envolver el cuerpo. Nos encontramos ante una víctima embarazada y un victimario con una evidente diferencia de peso y estatura. La cuarta agravante, la del artículo 12, número 7, cometer el delito con abuso de confianza. Como ya fuese señalado por esta parte querellante, no nos encontramos ante un acusado extraño a la vida de Fernanda y su familia. Nos encontramos ante un vecino, ante un amigo de Fernanda.
Nos encontramos ante un acusado que invitó a Fernanda a su lugar de trabajo, que compartió con ella a media cuadra de su domicilio, que colindaba con el acusado, aprovechándose en todo momento de su calidad de vecino y amigo de infancia, creciendo juntos, siendo el acusado una persona en quien ella confiaba. Conocía su número de teléfono, se escribían por WhatsApp, se coordinaron. El acusado le dijo que no llevara a su perrita porque los perros que custodiaba en la fábrica se la podían comer, acreditándose, por tanto, además los delitos contenidos en nuestra acusación particular. Todo lo anterior pone en evidencia que el ordenamiento jurídico debe actuar otorgando justicia primero a Fernanda y a su hija, luego a la familia de la víctima de Fernanda y finalmente a nuestro representado, el señor Luis Petersen. Y los actos cometidos por el acusado son de tal intensidad y tan deleznables contra la vida humana que la pena asignada a estos actos no puede ser sino el presidio perpetuo calificado. Es todo cuando tengo que señalar. Gracias. Señor Díaz, señor Mella, entiendo que ustedes lo que están solicitando es autorización para que alegar el día jueves. El día ¿cierto? jueves, señoría. El día jueves. Sí. ¿Y usted, defensora, tenía mañana también un inconveniente y también estaría por esa opción? Sí, magistrado, Por no hay alegar inconveniente. el jueves post Sí, no. alegaciones del querellante. Estábamos preparados. Ya. Un momento, porque hay un escrito del que tengo que dar cuenta y ahí vamos a las instrucciones. Un segundo. Entonces, respecto de la continuación del juicio, daremos lugar a retomar la jornada, digamos, entramos en receso hasta el jueves próximo a las 9 de la mañana, ¿ya? Para continuar primero con los alegatos, digamos, de ustedes como querellantes y luego de la defensa. Respecto a la solicitud de traslado, Gendarmería contestó lo siguiente, voy a dar lectura a través de su director regional metropolitano, don Álvaro Concha. Señala que... al respecto y revisado los antecedentes del caso, informo a su señoría que no es posible el traslado del aludido al citado establecimiento, toda vez que dicha unidad penal no constituye, por naturaleza ni en su esencia, un centro de cumplimiento penitenciario, como tampoco un centro de detención preventiva para internos en calidad de imputados, sino más bien corresponde por infraestructura y diseño a una unidad especial para contener segmentos de la población penal, que corresponde a internos que han generado y participado en eventos críticos en unidades penales a nivel regional o nacional, los que luego de un periodo de observación en su comportamiento son reincorporados a sus unidades de origen, generándose con esto una rotación de población penal. Da cuenta que la Unidad Especial de Alta Seguridad reabrió sus puertas para ingreso de población penal. En estos momentos está en un proceso de marcha blanca ante la puesta en marcha del citado recinto y ofrece como alternativas de traslado en forma excepcional el CCP Colina 1. Otras alternativas de traslado serían CDP Santiago Sur, CSP Colina 2 y solicitar alguna unidad penal fuera de la región metropolitana. Esas son las opciones que se nos otorgan. Yo, si quiere, le pasamos una copia para que tenga una copia por escrito. Gracias, magistrado. Ahora la duda que me surge en definitiva es bueno, hoy día acusado en definitiva está en tránsito todavía. No entiendo cuál es la negativa que tiene el caso No la escucho bien. ¿Estará prendido su...? No lo sé. Ahí sí, ahí la escucho mejor. Lo que pasa es que yo entiendo que esto es una resolución desde la cárcel de alta seguridad, pero el problema es que en realidad el imputado es imputado todavía, no es un condenado, entonces el razonamiento que tiene
una cárcel, en definitiva, la seguridad es justamente cuál es la población penal, en definitiva. Eso será en otro momento, pero no en el momento que se le hace la solicitud. Yo encuentro que, yo no sé, casi se hizo alguna solicitud entendiendo que él está en juicio, él está en proceso todavía. No, la parte que está destacada, de hecho, dice que tampoco es un centro de detención preventiva para internos en calidad de imputados, ¿ya? Y después cuando ¿Y contesta cuál es la al final... finalidad entonces que tiene la cárcel? No lo sé, yo le estoy dando de cuenta de lo que dice el informe, ¿ya? Eso Claro. es lo que el informe señala. Así Claro, que- creo que como se hizo la solicitud en atención a que otros internos que estaban, de hecho todos en una cárcel, incluido mi representado, han ido sí o trasladados paulatinamente, no entiendo cuál es la diferencia entre él y otros que fueron trasladados en la misma época, en el mismo lugar. Yo entiendo que una respuesta de Gendarmería. Bueno, la voy a revisar, magistrado, y veré qué hago a su respecto. Pues por eso, como se dan opciones y pueden haber una reposición con otros antecedentes, por eso Sí, lo estoy poniendo. magistrado, sí. Yo le leo lo que el informe dice, digamos, Sí, ¿ya? magistrado, sí. Y le podemos entregar porque está impreso aquí, pero está también subido la causa, digamos, ya como Ya, escrito, magistrado, gracias. ya doy cuenta de él. Entonces nos reunimos el jueves a las 9 horas y se ordenará el traslado del acusado a esa audiencia. Bien, hasta el jueves.